¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy, esta noche, en Conversaciones con la Historia. Los saludo a Leti Zamora, muy contenta. Les damos la más cordial bienvenida y saludo a mis compañeros, a Aquiles Cantarel, el titular de este programa. ¿Qué tal, Aquiles? Hola Leti, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien es Martín Clavé Almeida. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Leti y Aquiles. Buenas noches a todo el público. Agradezco la presencia de todos. Muchas gracias, Martín. Pues bueno, Martín, él es investigador, ceramista por la Escuela de Artesanías, diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en historia por la Universidad Iberoamericana. Él ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Italia, donde ha trabajado en proyectos de diseño para medianas y grandes industrias. Conocemos a una de ellas, que es IBM Italia, Philips Lighting, Polaroid Corporation, el Autódromo de Monza y en México con Banamex, Compañía Vinícola El Vergel, Conaculta y otros. Él es miembro de Codigram, Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, del ADI, de Italia, de BEA y de la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Y pues sí, nos está aquí, tras bambalinas, nos estaba comentando que él viene de la industria y cómo pasó a esta parte del arte y de la historia. Así es que bueno, aquí les te dejo con nuestro invitado de lujo el día de hoy y yo los veo en la noche. Más tarde para comentarles lo que hayan preguntado, comentado nuestros seguidores. Me despido, los veo al rato. Ok, muchas gracias y te encargamos las redes sociales, como todos los sábados. Y bueno, quiero darle la bienvenida también a mi queridísimo amigo Samuel. ¿Cómo estás, Samuel Rico? El doctor Samuel Rico. Buenas noches, ¿me escuchan? No, bien, todo bien, hijo, todo bien como siempre. Bueno, pues yo creo que a mí me corresponde hacer las presentaciones del maestro Martín Clavé. Así es. A reserva de lo que les ha platicado, quiero decirles que el maestro Martín Clavé es maestro en diseño industrial y en historia. Entonces, tiene esa doble característica muy interesante. Él es maestro en historia y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y obviamente él es un apasionado de la historia del pintor Pellegrín Clavé, que de una u otra forma en México no se le ha reconocido como debe ser reconocido por todo su trabajo que realizó desde la época de Santana hasta el Segundo Imperio. Un pintor catalán que vino a México, se enamoró de México, formó muchos pintores mexicanos y además se casó con una mujer mexicana y sus hijos son mexicanos. Después emigraron él regresó a Cataluña, obviamente dejando un legado importantísimo, pintando a personajes históricos, a las principales familias de la sociedad mexicana de aquellos tiempos. Entonces, imagínense, fue profesor de la Academia de San Carlos, y obviamente el maestro Martín Clavé tiene esa historia familiar que muchas veces los investigadores no tenemos acceso. Entonces él cuenta con esa valiosa información de todos sus ancestros, porque además, y esto es muy importante para los historiadores, él, por ejemplo, recupera la fuente genealógica, lo que nos dan los archivos parroquiales, que muchas veces nosotros no tenemos acceso. Entonces, él ha hecho trabajos de genealogía a través de la historia de las generaciones, y eso también al historiador nos da una visión que muchas veces no tenemos. Entonces, cuando hacemos una biografía, entendemos principalmente los ancestros familiares,
Entonces, él tiene esa información y obviamente ha hecho un recuento, ha hecho un inventario de toda la obra pictórica de Pellegrín Clavé, que es, digamos, un maestro de la pintura de los mexicanos, y eso es mucho decir, e incluso para países de América Latina. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos la palabra al maestro Martín Clavé Almeida. Muchas gracias, Aquiles, les saludo a todos, estamos a sus órdenes. Adelante. Muchas gracias a ustedes dos. Primero a Aquiles Cantarell y también a mi amigo Samuel Rico por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Efectivamente, llevo muchos años estudiando pues, ramas diversas de mi familia y en específico, bueno, pues el personaje de Pellegrín Clavé, llevo más o menos 30 años, ¿no? Hay muchas cosas todavía por descubrir, he hecho muchos viajes a España cada vez que puedo y escuchar los archivos, entender algunas cosas, etcétera. Yo tengo un poco programado terminar un libro que ya tengo con otros 9 autores, es un libro en coautoría, y bueno, pues voy a presentar un poco pues el tema de hoy, que es justamente Pellegrín Clavé, el pintor de las familias mexicanas en el siglo XIX. Me voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que preparé, que voy a seguir y comentar. Si tienen dudas, comentarios, bienvenidos. Entonces, es que ahora no lo encuentro. Hasta abajo en la pantalla. Sí, vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está. Ya, ahí estamos en la presentación. Sí. Nada más que se ponga en la presentación. Ahí está. Ahí. Pues aquí estamos. Aquí está el título, ese es mi nombre. Yo soy profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Bueno, ¿cuáles son digamos, los personas, como en una obra de teatro, ¿verdad? Dramatis persona. Entonces, primero voy a hablar sobre el pintor en Barcelona, sobre el pintor en Roma, sobre el pintor en México, y vamos a decir, digamos, por último, sus clientes, ¿no? Bueno, Pellegrín Clavé y Roqué nació en la ciudad de Barcelona. Su abuelo, su padre y luego su hermano mayor tuvieron una fábrica de medias de seda de telar. Eran de los pocos que vivían en casa propia dentro de la muralla de la ciudad y pertenecían al poderoso gremio de los barreteros de Agulla, establecido en 1496. Aquí tenemos una vista del puerto de Barcelona, más o menos de 1700, es muy bonita, 1720, y una vista de un taller de medias, ¿no? Así, estas medias de aguja, de telar, digamos, son diferentes a las que se tejen con, digamos, con agujas de tejer, ¿no? Bueno, entonces, como ya mencioné, Antoni María Pellegrín Clavé Roqué nació en la ciudad de Barcelona el 17 de junio de 900, perdón, de Rafael Clavé Molist y Eulalia Roqué Ferrer, quien también venía de una familia perteneciente al mismo gremio. Generalmente los catalanes son muy de industria familiar, es decir, siempre están trabajando entre ellos, ¿no? Siempre la familia es muy importante y bueno, a los 11 años, Pellegrín inició sus estudios en la escuela gratuita de dibujo establecida en la Real Casa Lonja de la ciudad de Barcelona, a expensas de la Junta de Comercio de Cataluña. Voy a explicar por qué. Porque en un decreto que se llama de sana planta, los Borbones, por vengarse de Cataluña, que no estaban con ellos, los castigaron y suprimieron la Universidad de Barcelona. Quedó suprimida por decreto del rey, y entonces la Junta de Comercio, que es la que realmente movía todos los hilos, ¿no? Ahí estaban concentrados todos los comerciantes, mercaderes, inclusive todos los que pertenecían a la flota, ¿no? Es decir, Cataluña tenía mucho comercio con el extranjero, y entonces la Junta de Comercio era la que se encargaba. Y para ¿cómo puedo decir?
para suplir las deficiencias de no tener una universidad, ellos habían establecido, digamos, una escuela. Convivir, con beber y punto. Sí. Bueno, yo ya les puse la mesa. Berenice, no te equivoques. A ver, Samuel, apaga tu micrófono. Bueno, entonces, bueno, Adelante, Martín. durante su formación ganó todo tipo de premios y reconocimientos. En 1829, su padre lo puso a trabajar en la fábrica de damascos de su tío materno, pero nuestro artista se aburría y en cambio dibujaba a las personas del taller y a quien pasar el tiempo. Entonces, a sugerencia de su madre y para convencer a su padre de su genuina vocación y aptitud por la pintura como profesión, que realizara un retrato de familia, el cual presentó en la fiesta del santo de su madre. En Cataluña es más importante, cuando menos era más importante el día del santo que desde el cumpleaños, ¿no? En 1831. Pellegrín pudo, por tanto, continuar sus estudios. Al año siguiente, el joven Pellegrín y su colega, el escultor Manuel Vilar, decidieron concursar para irse a estudiar a Roma. Clavé tuvo que presentar un cuadro de invención con el tema Salomón es proclamado rey de Israel a ruego de Betsabé y por consejo de Natán. Tanto Clavé como Vilar resultaron vencedores, cada uno con su obra. Bueno, aquí tenemos el padre del pintor y la madre, no sé si no se tapa con el cuadrito. No, Y esta es la familia, digamos, al completo. Este es su padre, que ya está bastante amoladón. Su madre está aquí, o sea, y digamos que digamos, la observadora del cuadro. Como está observando el cuadro, pues está retratada aquí. Este es el pintor. Esta es una hermana que había tenido su papá con la primera esposa, luego se quedó viudo y se casó con ella. Y este es el marido de la hermana y el hijo de la hermana. O sea, no está toda la familia porque faltan los dos hermanos de Pellegrín, el mayor y la menor. Bueno, hubo 6 opositores en el concurso de pintura y 6 en el de escultura. Como de los 9 votos, 5 fueron para Clavé y los otros 4 para Cerdá. A este último también se le otorgó la pensión para irse a Roma. Aquí tenemos los 2 cuadros. El presentado por Cerdá, digamos que fue el segundo lugar, no puse todos los que concursaron. Y ustedes pueden comparar y ya juzgar, pues, que les hubieran dado la beca a al Clavé o a Cerdá, cada quien. Esta es una fotografía de la Real Casa Lonja de la ciudad de Barcelona. Todavía funciona como eso. Y Cámara de Comercio, etcétera, de la Real Junta de Comercio de Cataluña. Está muy pegadita al mar. Bueno, para entonces Pellegrín ya se había autorretratado la primera vez en un cuadro familiar y la segunda él solo. Para cuando Clavé recibió todos los documentos para marchar a la Academia de San Lucas en Roma, su padre ya había muerto, seguido por su madre un mes después, en octubre y noviembre de 33. Bueno, aquí hago un poco un paréntesis porque la costumbre en Cataluña es que el hijo mayor, que se llama el hereu, es el que hereda, digamos, la casa, por ejemplo. La casa donde nació Clavé había sido de su abuelo y luego, como su padre había sido el mayor, pues la heredó el padre y eventualmente le heredó el hermano, que era mayor de Pellegrín. Entonces, el hecho de poder seguir, digamos, a estudiar a Roma, pues era una manera también de quitarse el problema de la herencia, digamos, ¿no? A él ya le tocó su dinero y pues tenía que buscarse la vida por su propia cuenta. Y entonces le cayó de perlas irse a Roma a estudiar. Pues obtenida la soberana aprobación de la reina Isabel II de Borbón, se autorizó a la corporación, es decir, a la Junta de Comercio, que de los fondos administrativos se abonara a cada uno de los pensionados la cantidad de 20 reales diarios sin otro auxilio para el viaje. Finalmente pudieron salir Clavé y Vilar de Barcelona el 21 de abril de 1834, visitando de paso Marsella, Génova, Pisa, Florencia, Siena y Viterbo. Aquí están algunos retratos hechos por Clavé antes de haberse, digamos, de salir para Roma. Aclaro que todos estos cuadros son hechos en pastel. O sea, la técnica de pastel es bastante complicada porque se trata de un gis y cualquier
cosa que se le toca, pues se borra, digamos, se corre. No es el caso de la pintura al óleo, pues que se va secando y una vez que está seca, pues ya no le pasa nada. Aquí vemos los autorretratos de Clavé. Uno está tomado del cuadro anterior, donde está, digamos, con la paleta en la mano, y este es otro cuadro aparte, en donde hizo su propio autorretrato. Esos son tempranos, digamos. Bueno, en junio de 1834 llegaron Clavé y Vilar a la Ciudad Eterna y se dedicaron al estudio de manera rigurosa en la Academia de San Lucas, que por cierto era, digamos, una escuela de la iglesia, bajo la conducción de Tommaso Minardi. Clavé pronto abració con entusiasmo el movimiento impulsado y conducido por Verbeck, quien con 3 amigos se había retirado al convento abandonado de San Isidoro para vivir en la hermandad y que pretendía volver a los cánones de la pintura renacentista, teniendo de modelo a los pintores prerrafaelitas de Italia. Es decir, Giotto, todos esos, digamos, del prima, digamos, del 1300, 1400, ¿no? Entonces, eso siempre, ya Clavé no abandonó, digamos, esa escuela, digamos, de Rafael, de Urbinate, etc. Aquí tenemos la Academia de San Lucas en Roma, y aquí tenemos del maestro de Clavé, que se llamaba Johann Friedrich Overbeck. Estas son las fechas de nacimiento y muerte, el que dio impulso en ese convento abandonado en el campo a este movimiento que se llama el nazarenismo. O sea, todos vestían, digamos, como Jesús Nazareno, digo, no todos, pero sí, digamos, tenían pues el purismo, digamos, regresar a las fuentes originarias. Bueno, Pellegrini también frecuentó durante los 11 años que permaneció allá todos los más importantes estudios o talleres de los más renombrados pintores y artistas de aquel momento. Sabemos por el remite de una carta que el pintor vivía en la Vía Felice, número 126, cuarto piso. Esa calle fue trazada por el Papa Sixto V, que se llamaba Felipe Ferretti, en 1585, y por eso se le conoció ya sea como Vía Sistina por el Papa Sixto o por su nombre de pila, Felice. Clavé debió conocer, o al menos encontrarlo por las escaleras, al escritor y dramaturgo ucraniano Nikolai Vasilievich Gogol, autor de obras tales como Diario de un loco, Taras Bulba, El capote y la nariz, pues en su segundo viaje en Roma en 1842 vivió en el mismo edificio. Aquí tenemos una vista de la Vía Felice, inclusive la puerta, junto a la puerta hay una placa que regalaron los rusos para decir, pues aquí vivió Nicolás Gogol. Y cuando fui a tomar esta foto, dije, mira qué chistoso que en la misma casa donde vivió Clavé. Bueno, entonces, Clavé realizó algunos viajes por el interior de Italia, dibujando cientos de figuras, copiando frescos y tomando notas en imágenes coloreadas, útiles para quien quisiera conocer los trajes y accesorios de las distintas épocas en aquel país. Aquí en una exposición que hubo muy recientemente de Clavé en el Museo Nacional de San Carlos, hubo 2 magníficos álbumes con estos bocetos que nos hizo a favor de prestar un coleccionista. En su momento remitió a la Academia de San Jorge de Barcelona los cuadros El sueño del profeta Elías y El buen samaritano. Era costumbre que a los alumnos demostraran, digamos, sus cualidades pictóricas enviando a la Academia de San Jorge, es decir, a quien estaba pagando, pues unos cuadros para demostrar que estaban progresando. Bueno, ahora los vamos a ver. En 1842 data el boceto a lápiz del retrato que le hiciera, como a muchos otros colegas artistas españoles que estaban entonces en Roma. El pintor y amigo de Clavé, contemporáneo, Federico de Madrazo y Kunst, que nació en 15 y se murió en 1894. Y que hoy le sirviera de base para realizar el óleo por el mismo Madrazo. Durante el gobierno de bueno, estos son los 2 cuadros. Este es el boceto que está en el Museo del Prado, y este que está en la familia es el retrato, digamos, al óleo, el boceto y el retrato de Federico de Madrazo. Federico de Madrazo llegó a ser el pintor, digamos,
de la corte de la reina y el pintor, digamos, consentido en España. Bueno, aquí en México, durante el gobierno de Santana, en 1843, se hizo un decreto con el fin de reestructurar la antigua Academia de San Carlos a través de la contrata de un director de pintura y uno de escultura. El director de pintura debía de funcionar también como director de la academia. Por medio de una selección entre los artistas que vivían en Roma y otro en donde se le concedió la lotería para su manutención. Esto fue, el primero lo firmó Santana, el segundo, como siempre andaba del tingo al tango, lo firmó Valentín Canalizo. Bueno, se abrió un concurso en la ciudad de Roma para escoger entre los mejores que cubrían las plazas de director de pintura y de escultura, y nuevamente fueron seleccionados ellos en sus respectivas disciplinas. Pelegrín Clavé en pintura y Manuel Vilar en escultura. Y por ello fueron contratados por la Academia de Bellas Artes de San Carlos de México por conducto del ministro mexicano ante la Santa Sede, José María Montoya. Clavé, mientras tanto, mientras se resolvía que se iban, estuvo en Genazzano, cerca de Milán, con su amigo el banquero Giovanni Broca, haciendo apuntes de natural en calles, plazas, entre otros. Volvió poco después a Roma para pintar algunas obras de encargo, entre las que se hallaban 3 medias figuras que le pidió desde La Habana su antiguo compañero Vicente Fernández, y se preparó para viajar a México. Clavé ya no pudo comprometerse a pintar las réplicas de su cuadro Isabel la Católica rehusando la corona que le pedían en Inglaterra y España, porque el 4 de julio de 45 filtraba el contrato por 5 años para dirigir las clases de pintura de la Academia de San Carlos de México. 5 años que contarían a partir de que pisara tierra mexicana. Es decir, desde el momento en que puso pie en Veracruz empezó su contrato. Clavé dejó Roma en agosto del mismo año y se fue a Barcelona a ver a su hermano mayor. También bajó a Madrid para asistir a la inauguración de una exposición en el Liceo, donde se exponía su referido cuadro, el de Isabel la Católica rehusando la corona, y pues, de paso ver a su medio hermana María, que ya vimos en el retrato familiar, a quien le hizo una vez más un retrato y de quien recibió su daguerrotipo. De ahí viajó a París, donde llegó en octubre del mismo año. Aquí vemos a la hermana en su retrato, y luego esta hermana le regaló este daguerrotipo, ¿no? Se lo regaló más adelante, pero es de la misma hermana. Bueno, aquí algunos bocetos y cuadros realizados por Clavé en Roma. Bueno, vamos a ver ya digamos en México. Clavé y Vilar se embarcaron en la fragata inglesa Sever en el puerto inglés de Southampton y llegaron a Veracruz el 14 de enero de 1846, momento en que comenzó su contrato. Su llegada casi coincidió con el inicio de la intervención norteamericana en México, por lo cual determinaron arreglar y acondicionar el edificio de la Academia y sus instalaciones. También se dedicaron a recorrer la ciudad y sus alrededores para conocer su nueva tierra y, no menos importante, organizar los cursos de la misma. Piensen que muchos de los estudiantes estaban, digamos, conscriptos en la guerra. Concluidas las primeras obras, se hizo la inauguración el 6 de enero de 47, comenzando oficialmente desde entonces los estudios. Desde el primer momento, Clavé y Vilar se entregaron de cuerpo y alma a la enseñanza. Para fomentar el gusto y adquisición de arte, propusieron organizar una exposición anual que no solamente de las obras realizadas por maestros y alumnos de la academia, sino también exhibiendo la obra de los coleccionistas particulares y artistas y arquitectos y grabadores y escultores que quisieran participar. La primera se llevó a cabo el 24 de diciembre de 1848 y al 7 de enero de 49 en la propia academia. Se exponían obras de pintura, escultura y arquitectura. Clavé mandó encuadernar los catálogos desde 1849 hasta 1867. Aquí tenemos una vista, digamos, actual de la academia. Estos también fue, digamos, bajo la dirección de Clavé, que uno que se llamaba Francisco Javier Cavallari, que vino como profesor de arquitectura, etcétera, que se mandó remozar, digamos, toda la fachada y se pusieron estos grandes, digamos, retratos, ¿no?, de personajes importantes de la cultura clásica.
Para la exposición de 1855 a 1856, Clavé presentó la que sería su gran obra maestra, La primera juventud de Isabel la Católica al lado de su enferma madre. Bueno, aquí es importante señalar que en ese año había regresado un poco antes, había regresado un pintor que también había estado pensionado, digamos, pero por la Academia de San Carlos en Roma, también en San Lucas, en la Academia de San Lucas de Roma, pero pagado por México. Acaba de regresar y luego empezó a decir que bueno, que él era un gran pintor y que pues ya había regresado y que era justo que quitaron a ese español para poner un mexicano. Y entonces, bueno, pues hablaron con él y dijeron, mire, sí le podemos ofrecer una plaza porque vemos que usted es muy bueno, pero tanto como quitar al otro, pues esto se tiene que hacer por un concurso. Y dijo, no, nada de concurso, quiten ese baboso porque yo soy mejor y soy mexicano. Y con el hecho de que yo soy mexicano, tengo más derecho. Total, este señor, pues no logramos su propósito, y le hizo un cuadro a Antonio López de Santana y un cuadro de su esposa, bastante conocidos los dos, sobre todo el de ella, Dolores Tosta de Santana, y con eso logró que, como buenos mexicanos, ¿verdad?, por un decreto presidencial, es decir, por las pistolas de Antonio López de Santana, dio la orden de que quitaran a Clavé cuando se acabara el contrato, que ya estaba por terminar, y le entregaron la dirección de la academia a Juan Cordero. Los que estaban encargados de la junta directiva, ¿no?, de que se manejaba la Lotería Nacional, dijeron al señor Santana, pues mire, esto no se hace por decreto, nosotros no tenemos por qué obedecer un decreto de ese tamaño, va a ser un concurso y cuando se haga un concurso y este señor demuestre ser pues mejor que el otro, lo quitaremos, no por ser mexicano es mejor o peor. Este pobre hombre de Juan Cordero nunca logró llegar a ser el director. Bueno, aquí el primer biógrafo, segundo biógrafo, porque el primero fue un español, un catalán, el segundo biógrafo, Manuel G. Villa, dice, y cito, habíale servido al pintor de modelo para el tipo de la reina loca, una bella y arrogante mujer de condición modesta, y con quien, con aquel motivo, entró al cabo en relaciones de las que la sociedad no autoriza. Imagínense los escándalos en aquella época, ¿verdad? Enterado de ello, el severísimo don Bernardo Couto puso al artista en la disyuntiva o de renunciar al profesorado de la escuela o de legitimar sus relaciones. Clavé, atento a las observaciones de honorabilidad y decoro alegadas por Couto, hubo de optar por lo segundo, uniéndose en matrimonio con la joven mexicana doña Carmen Arnau, de la cual que tal era el nombre de la hermosa modelo. Florencia María del Carmen era hija de uno de los primeros Barcelonet, aunque venía de Josier, que llegaron a México alrededor de 1830. Domingo, como se llamó al llegar aquí, abrió una tienda que se llamó El Cajón de Ropa de las Siete Puertas, en los bajos de Regina Cheli, hoy Pino Suárez. Domingo Arnaud Olivier murió a los 64 años el 20 de noviembre de 48, cuando su hija solo tenía 11 años. Los hermanos Jacques, Marc-Antoine y Dominique fueron los primeros en invitar parientes a colaborar con ellos. De allá vinieron los fundadores del Palacio de Hierro, las fábricas de Francia, el puerto de Veracruz, etc. Todas esas grandes tiendas las fundaron personas que de alguna manera o habían trabajado con ellos o habían llegado, digamos, como empleados de ellos o empleados de los que empezaron también a partir de la llegada de estos tres hermanos Arnaud. Aquí vemos el cuadro más importante, de Clavé, porque también había un pleito con Juan Cordero, porque decían, este señor no ha entregado cuadros de invención, y tenía la obligación de entregar un cuadro de invención. Y entonces, yo creo que para callar la boca al otro, pues preparé este gran cuadro, mide como 2,70 de altura por 2 metros de ancho, donde vemos justamente a la reina Isabel, que es esta jovencita, y que está viendo a su mamá, que era, luego el cuadro le pusieron la demencia de Isabel de Portugal, porque la madre de Isabel la Católica era Isabel de Portugal, pues efectivamente estaba medio loca. Entonces, se le iba la onda, señora. Sí, entonces vemos aquí los ojos
digamos, perdidos de la madre, y bueno, la hija y el hijo, pues, encontrados. Ujú. Bueno, entonces esta es Florencia María del Carmen Anuy Vargas, de Clavé, y como pueden ver, pues en el cuadro, los ojos de saltones, ¿no? Que también heredamos algunos de nosotros, pues es de donde salió la modelo, digamos, ¿no? Bueno, al término de la Guerra de Reforma, Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861. Con ese motivo, Clavé le pintó y firmó un retrato que refleja la austeridad republicana practicada por el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese mismo año, Benito Juárez hizo cambios a la academia y removió a Clavé de la dirección. ¿Por qué lo removió? Porque todos digamos, profesores, directores de la escuela, se negaron a firmar una carta, digamos, oponiéndose a la llegada de digamos, de la regencia por la invasión francesa. Y todos argumentaron de que ellos no se metían en política, ellos estaban para dar las clases, y entonces los acusaron de malagradecidos, etcétera. Y bueno, y al final pues removieron a Clavé de la dirección. En 1863, en plena ocupación francesa de la capital y a solicitud de la regencia, y contra su voluntad, se vio forzado a copiar los retratos pintados por Javier Winterhalter que estaban en la delegación francesa. Entonces no se llamaban embajadas sino legaciones, representando a Napoleón III y a su esposa Eugenia de Montijo. Sin embargo, Clavé tuvo la ocurrencia, para demostrar su habilidad, de voltear a Napoleón para que en sus cuadros no fueran idénticos. Esos retratos aún se encuentran en la casa del castillo de Chapultepec. En 1864, por encargo del Casino Español, basándose en una fotografía que tenía dentro de un álbum suyo de fotografías, retrató a la reina Isabel II de Borbón, quien hubiera años antes probado su beca para estudiar en la Academia de San Lucas en Roma. Bueno, aquí están los cuadros. El primero ya ven la austeridad republicana de Benito Juárez. Los segundos fueron obligados, digamos, de copiar estos cuadros que estaban de Winterhalter. Y bueno, y a la mano derecha está la reina Isabel II, ¿no? Esto fue un encargo del Casino Español que entonces empezaba. Eso fue en la fiesta de cumpleaños de la reina que se develó este cuadro Clavé. Habiendo establecido su gobierno, el emperador Maximiliano quiso ocuparse también de la academia, a la que rebautizó como Academia Imperial de San Carlos. Aunque el emperador restituyó a Clavé en su puesto de director, las relaciones entre ellos no fueron buenas. Maximiliano tenía que tener el control de todo y Clavé estaba acostumbrado a trabajar a su modo. Además, al emperador no le agradaba ni España ni los españoles. Al llegar a México, el efímero emperador con su esposa tuvo la intención de hacerse retratar por el mejor pintor, posiblemente el director de la academia. Maximiliano se informó entonces sobre Clavé y al saber que se trataba de un español y que además había pintado ya al presidente Benito Juárez, prefirió solicitar su retrato y el de Carlota, su mujer, a un discípulo de Clavé llamado Santiago Rebull. Para no ofender al director de la academia por no darle el encargo, le obsequió una flauta transversa de cristal y plata, fabricada en Francia en 1835 por el relojero Claude Lorrain. Aquí vemos la flauta de cristal. Hemos hecho en los últimos años, después del 200 centenario de nacimiento de Clavé, hemos hecho varios conciertos con esta flauta de cristal que tengo yo. Bueno, aquí vemos a ver si me pasé algunos. Bueno, estos clientes, es que aquí, como les digo, que se me estaba acabando la memoria. Bueno, aquí vamos a hablar de los clientes. Además de su fecunda actividad docente, Clavé se desempeñó con gran popularidad para retratar a la aristocracia y a la burguesía mexicana y a los personajes más relevantes de la política, teniendo como sus clientes a don Cayetano Rubio y su esposa. Cayetano Rubio fue un acaudalado, digamos, empresario y yo creo que también un poco agiotista. Y ese Cayetano Rubio se ocupó de mandarle de comer todos los días a Maximiliano mientras estuvo preso
en el convento de las Capuchinas en Querétaro. Y conozco a uno de sus descendientes y me contaba que alguna vez todos los días agradecía que le mandaba la comida, siempre y le decía si no les haría de alguna facilidad que también le proporcionaran una botellita de vino. Y entonces, pues él le contestó que siempre le mandaban vino, pero que no se digamos, que lo cuidaban y no se lo entregaban. Los heladores se lo... Exacto, ajá. Bueno, también tuvo a don Porfirio Muñoz Ledo y su mujer, a don Lucas Alamán. Ustedes saben, Lucas Alamán era realmente una persona muy, muy ilustrada. Fundó el Banco de Avío, con los que se pudieron hacer muchísimas, las primeras industrias, por ejemplo, la primera industria del textil, ¿no? Digamos, la primera industria, bueno, también don Alberto Soberani sabe que eso es una verdad a medias, porque él me contaba que en Yucatán ya había una fábrica, digamos, como la conocemos ahora, con maquinaria moderna, etc. Entonces, Lucas Alamán, digamos, fondió a través del Banco de Avión a un hombre que se llamaba don Esteban de Antuñano, y tenía como socio a uno que se llamaba Gumercindo Sabiñón, padre de la que fundó el que ustedes todos conocen, el Monte Pío Luz Aviñón. También pintó a don Andrés Quintana Roo, que fue el esposo de Leona Vicario, también a la niña Ana Phillips, a los señores Martínez Negrete y a sus hijas, a la hija del conde de Erasoto, doña Mariana Erasoto de López Pimentel, y muchos otros. Bueno, Martín, sí. De hecho, de este cuadro, acabas de hacer un video, ¿no? Para el Museo de la Ciudad de México. Digo, para el Archivo de la Ciudad de México. Sí, hice una presentación sobre ese cuadro. Se los recomendamos mucho, está muy bueno, dura media hora. Lo pueden encontrar incluso aquí en mi muro. Ahí está esta descripción y de este cuadro precisamente hecho por Martín. Adelante, Martín, perdón por la... Clavé regresó a Barcelona en 1867, dejando aquí muchísimos recuerdos gratos y una infinidad de amigos, no solo de personas distinguidas, sino también de sus muy estimados alumnos. Y ahora me regreso porque en las prisas se saltó la diapositiva. Bueno, aquí tenemos algunos de los cuadros. Tenemos aquí a don Andrés Quintana Roo, como les digo, el esposo de Leona Vicario, ya era viudo cuando se hizo el retrato, y también duró pocos meses antes de morir, cuando se acabó el cuadro. Tenemos a don Bernardo Couto, José Bernardo Couto, a mí es uno de los cuadros que más me gustan. Don José Bernardo Couto fue el impulsor, ¿no? El encargado, digamos, de asignarle la lotería y manejarla con mucho cuidado y con mucha honradez, de tal suerte que la lotería que nosotros conocemos como de asistencia pública empezó con ellos, ¿no? Y como es de asistencia pública, mantenían hospitales, etcétera, y también mantenían a la academia. Tenemos aquí la tercera, es Ana Phillips, ¿no? Retrato que encargaron sus papás, es bastante bonita. Más que conocerla por Ana Phillips, la conocen como la Primavera. A continuación tenemos precisamente a Mariana Antonia Eras, Erasoto, y que se casó con López Pimentel. Después el hijo, porque pues ya estaban haciendo una república, pues no se podían usar títulos nobiliarios. Luego el hijo de ella, en la época de Maximiliano, reclamó el título para sí, y pues como era una regencia y estaba en un supuesto emperador, pues se lo reconocieron. Ese fue el cuarto y último conde de las Erasoto, el hijo de esta mujer. Le decía yo a Samuel en la presentación que hice yo para el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que es la casa que fuera de ellos, de su marido, que ella no podía ser, digamos, el que llamaran condesa era una cuestión de cortesía, porque cuando hay un conde no puede haber dos condes al mismo tiempo, ¿no? Por eso dice igual que el rey, ¿no? Muerto el rey, vive el rey. Muerto el conde, vive el conde, porque si está el hijo, ya es conde, pero no puede haber
dos condes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si el hermano era conde, pues ella era hija de conde y mamá de conde, pero no era condesa. Aquí al lado tenemos a la señorita, creo que Rosario Echeverría, también una jovencita, y a mí me lo tapa el recuadro. Bueno, aquí tenemos a don Lorenzo de la Hidalga, un gran arquitecto, y aquí vemos la obra de Lorenzo de la Hidalga. Esto es la cúpula de la que llamamos la Santa Teresa. Está atrás digamos, está enfrente del Palacio Nacional, en una calle que se llama José Primo Verdad. ¿Verdad? Primo Verdad, y ese es ahí está, creo que ahora le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Es un centro cultural Teresa. Sí. Sí, bueno. ¿No es ahí donde está el museo de dibujante, ¿cómo se llama? ¿Cuevas? No, más ¿No? eso está en Academia más para abajo. Más para abajo. Esto está luego pasas el Palacio del Obispo y das vuelta a la izquierda, te vas a encontrar en la esquina la casa de la primera imprenta de América, que es de la UAM, digamos, está bajo cuidado de la UAM, no es de la UAM, pero ahí estuvo la primera imprenta de América con Juan Pablos, y ahí en esa callecita está la iglesia de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, no sé si la antigua, ¿no? Y por cierto que ahí vivía el papá de la esposa de Clavé, vivió en esa calle también. El siguiente es don Lucas Alamán, hombre muy ilustrado, había estudiado en Europa y dijo, tenemos que impulsar este país de alguna manera fomentando industria, comercio, etcétera. Él, bueno, también era por otro lado apoderado de los descendientes de Cortés. De hecho, cuando llegó la independencia, don Lucas Alamán sacó a Cortés de su tumba, digamos, porque dijo para que no lo vayan a profanar. Exacto. Y lo escondió, y cuando ya terminó todo el revuelo, pues lo volvió a poner en la iglesia del Hospital de Jesús, ¿no? Ese Hospital de Jesús también es el primer hospital de América, fundado en 1524, ¿no? Por Hernán Cortés, y ese siempre se mantuvo, digamos, con el dinero personal del marquesado de Valle de Oaxaca, o sea, por Cortés y sus descendientes, y cuando vino la independencia, pues se encargaron a don Lucas Alamán de continuar, digamos, con el apoyo, digamos, de parte del marquesado, que ya había recaído en unos príncipes Pignatelli, digamos, por mujer, porque ya no hubo descendientes de hombres de Cortés, y entonces recayó en estos príncipes Pignatelli. Hasta la fecha todavía existen esos. Después el hospital, que ya pasó a manos, digamos, es una, como dicen, una de asistencia privada, ¿no? Institución de asistencia privada. Y es muy buen hospital, se mantiene, el patronato se mantiene con todas las rentas que tienen, me imagino que también habrá un subsidio, con las rentas que tienen de zapaterías todo alrededor por eso la gente no se da cuenta que hay ahí, que es el hospital más antiguo de América. Después tenemos a Cayetano Rubio, es un poco oscura su foto, pero este es el que daba de comer a Maximiliano y su esposa. Este está mejor de luz. Y luego tenemos dos retratos de niños, ¿no? Este niño, no me acuerdo si se apellidaban Gamio, pero no me crean. Y este es un boceto de un cuadro mucho más grande, y también esta niña es un boceto pues, bastante acabado, digamos, de un retrato de una niña, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos lo que tengo que decir. Estoy muy abierto a preguntas y cualquier cosa. Ok. Martín, yo tenía una pregunta en relación a uno de los cuadros que mostraste antes de que el maestro Clavé viniera a México. Y es de esta imagen. Te estás haciendo. Sí, ahorita te digo cuál es, más atrás, más. Ahí, ese. El tercer cuadro de izquierda a derecha, donde está esta persona, esta dama, como recargada en el marco.
y Sí, volteando hacia su derecha, viendo algún punto en específico. Eso que la otra vez leí que es esa técnica de dar esta impresión en tercera dimensión, no era una técnica muy sencilla, era algo bastante complicado para cualquier pintor que lo intentara, y que no hay muchas gentes que que eh, pasaron la prueba. exactamente, que lo intentaran y lo hicieran y le saliera tan bien, ¿no? Porque si tú lo ves ese cuadro, realmente parece que la muchacha está saliéndose del mismo, ¿no? Se llama Muchacha a la ventana. A mí me encanta. Se me Sí, hace está precioso precioso. justamente por eso que tú dices, ¿no? Mientras la que está a la derecha no tiene esa, no te da esa sensación esta de Exacto, acá. sí, ajá, exacto. Ya, la de la ventana sí, porque está viendo fijamente probablemente al novio o lo que sea. A mí Ajá. me parece muy bonita, sí. Sí, y sí de esa Tienes razón. sensación de tercera dimensión, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué tan complicado, tú que sabes muchísimo más de esto que tu servidor, qué tan complicado es lograr ese efecto Pues, en el cuadro y que el observador lo perciba? ajá. Bueno, yo creo que aquí se trata de poner perspectiva, ¿no? Ok. Es decir, muchos de los cuadros están pensados y se ven de alguna manera planos porque probablemente no se utiliza pues la técnica de la perspectiva. La Ujú. técnica de la perspectiva, por ejemplo, hubo un pintor que yo también estudié mucho, que se llama Giuseppe Castiglione, luego los chinos lo nombraron Lan Xinmin. Este señor llevó lo único que digamos que los europeos tenían, digamos, que ofrecer a los chinos, porque los chinos tienen 5.000 años de fundir piezas de primerísima en bronce y hacer maravillas tecnológicas, ¿no? Ujú. eh, este señor, Giuseppe Castiglione, lo que entró por ahí es que los chinos no conocían la perspectiva. Entonces, él tradujo un tratado de un jesuita que se llama Andrea Pozzo, lo tradujo, digamos, al mandarín, vamos a decir, Sí, para uso de ellos. Y se hizo tan amigo del emperador que cuando él hacía justamente estas vistas, ¿no? El emperador se divertía porque cuando llegaba la gente a la pared pensaban que eran reales sí, y pues, se daban en la nariz sí. porque pues, era una representación, ¿no? Eso se llama trampantojo, ¿no? En francés le dicen trompe-l'œil, o sea, engaña el ojo, y realmente, y ahora están muy de moda poner en las casas, ¿no? Pequeños trampantojos para hacer más grande el departamento o lo que sea, porque efectivamente esa técnica, utilizando la perspectiva, sí te da esa sensación de que de veras es real. O sea, una pared grande como, vamos a decir, todo un salón, te da de veras la apariencia de que estás al delante de un jardín o de lo que tú quieras representar. Y eso yo creo que es justamente utilizando la perspectiva, ¿no? Que aunque está en todos, no está, digamos, tan estudiada como lo vemos en este cuadro de la mujer en la ventana. Así es. Bueno, oye, otra pregunta que también me llamó la atención. Esta relación entre Clavé y el escultor que van juntos a Roma y después vienen juntos a México, eh, ¿era una relación muy cercana de amistad o simplemente pues coincidían en el tiempo, cada quien en su área, o había ahí una relación más de cuates, Pues yo creo de que colegas? sí, yo creo que fueron colegas muy, muy cercanos, ¿no? Desde que estudiaban juntos desde luego, eh, desde luego que Manuel Vilar venía de una familia un poco más humilde, pero Ujú. yo creo que se entendieron desde un principio y y dijeron, pues ahora le vamos a entrar a lo de la que ya te digo que se había muerto el papá y realmente las perspectivas pues de salir adelante, ¿no? No creo que hubiera sido muy complicado, pero pues no era tan conocido, etcétera. Entonces dijo, mejor me voy a perfeccionar a Roma y allá pues ya regreso con más éxito, lo que sea, ¿no? Entonces, sí hubo una relación muy estrecha. Eh, Cuando llegaron a México se hospedaron en la misma casa, en la calle de San José, hoy se llama
ya la casa no existe. Era una casa de una viuda que tenía una hija, y esta viuda rentaba los cuartos. Y entonces ellos llegaron ahí, se encontraron muy bien. La hija era bastante bonita, inclusive tenía pensado Manuel Vilar casarse con ella. Lo que pasa es que una noche se sintió pésimo y lo mandaron llamar. Por cierto, que al que mandaron llamar, también estoy estudiando con un amigo mío, excelente violinista e historiador, que se llama Samuel Maínez, es otro de mis amigos Samueles. Él está estudiando la vida y obra de este famoso doctor que fue uno de los primeros médicos que instituyeron la cátedra y los hospitales de ginecología y obstetricia, que se llamaba Aniceto Ortega. Entonces, luego mandaron llamar a su amigo, que le gustaba mucho la música. Clave era muy, muy fanático de música, era melómano. Mandaron llamar al amigo Aniceto Ortega, pero pues ya él no quería y no, digamos, dejó muchos días, no permitió que llamaran al médico, y cuando llegó Aniceto Ortega pues ya había poco que hacer y a los 2 días se murió, ¿no? Dejando a esta pobre muchacha pues en digamos, chiflando en la loma, digamos hoy. Vestida y alborotada. Sí, ya Clavé se había ido a vivir primero a San Cosme, y luego pues cuando conoció a esta muchacha Florencia María del Carmen, pues se fueron a vivir juntos. Ya hoy está como en la calle Independencia, más o menos, ahí está la casa, frente de la Alameda, haciendo una calle perpendicular. Y bueno, pues ya luego se casaron y ya estuvieron juntos. Bueno, esto es, pero sí, tienes razón, es difícil y sí se necesita pues mucho detenimiento en los cuadros para poder lograr ese efecto de perspectiva, que el seno se le ve muy, muy bien, digamos, prominente, ¿no? Y la mano lo mismo, parece que los puedes tocar, ¿no? Así es, sí. Exactamente. Oye, Martín, y en relación a los discípulos del maestro Clavé, discípulos mexicanos que tú recuerdes así que hayan destacado posteriormente en sus carreras a lo largo de la historia de la pintura mexicana, como de quiénes podemos estar hablando. Mira, tenemos, bueno, desde luego Santiago Rebull, tenemos Felipe Sojo, tenemos Santiago, a ver, se llama Felipe Santiago, no, Felipe, que era el nombre, Santiago Gutiérrez eran los apellidos. Felipe Santiago Gutiérrez fue el primero, porque en época de Clavé era muy mal visto, ¿no? Hacer desnudos femeninos, porque pues era algo que no. Clavé venía de una escuela, recuerden que la Academia de San Lucas estaba manejada por la iglesia. Y también Clavé venía de una familia en donde todos esos, digamos, Barcelona era una ciudad muy chica y todo estaba reglamentado como en todos lados, ¿no? Y lo vemos todavía en la novela de Agustín Yáñez, ¿no? Filo del agua, ¿no? Donde empieza, la novela empieza Pueblo de mujeres enlutadas, ¿no? Porque pues en todo el mundo todo estaba regido por la iglesia. Todos estaban acostumbrados de alguna manera pues a vivir de esa manera y respetar, pues que además si no respetabas no te iba tan bien. Y tener, digamos, todas las efemérides y las fiestas pues eran casi todas religiosas, ¿no? Eso todavía es un resabio que tiene Europa, en donde no hubo un Juárez que separara la iglesia del Estado, y todavía en Francia, en España, en Italia, etcétera, sobre todo en España, que son más fanáticos religiosos, todavía las fiestas religiosas son la verbena de San Fermín, y que si la verbena de ¿cómo se llama?, de la Virgen del Carmen. Nosotros ya no tenemos ninguna de esas fiestas, excepto, bueno, nuestra Guadalupe, pero eso es anterior a los españoles, ¿no? Entonces sí estuvieron muy marcados por eso. Y te digo, el primer desnudo que se hace de una mujer lo hizo Felipe Santiago Gutiérrez, que por cierto fue de veras, porque luego Clavé siempre, aquí en México, que somos maniqueos, era conservador. Pues no se sabe hasta qué punto, porque decir que una gente era conservador o no era conservador está difícil saber, ¿no?
Como prueba basta que haya pintado, por ejemplo, a don Andrés Quintana Roo, etcétera, que fue pues de alguna manera un revolucionario. Y también que fuera muy amigo, inclusive cuando estuvo Felipe Santiago Gutiérrez en Europa, hicieron viajes juntos por Francia, etcétera, caminaron mucho juntos, ¿no? Y Clavé lo aconsejó bien porque después él se fue a Colombia y puso ahí pues la primera escuela formal, digamos, de pintura, ¿no? Con los cánones pues aprendidos de su maestro Clavé. Entonces sí dejó muy buenos alumnos. Te digo, uno de ellos más destacado es Felipe Santiago Gutiérrez y muchos otros más, ¿no? Ahora así a la cabeza no me vienen más, pero también Casimiro Castro, que también hizo, bueno, luego se pusieron todas el álbum ¿cómo se llama? El álbum del ferrocarril mexicano, lo hizo todos Casimiro Castro, y luego pues ya lo hicieron en litografía. O sea, sí hubo muy buenos discípulos. A Clavé se le critica que les ayudaba en la composición. Él, según esto, les resolvía la composición, pero pues él estaba muy presente, digamos, inclusive de noche, daba clases en la noche, siempre atendía cualquier inquietud de sus alumnos. Ok. Oye, Martín, y finalmente, antes de pasar a las preguntas que tenemos, una vez que él regresa a Barcelona, ¿y qué es lo que hace allá en Barcelona? Bueno, mira, cuando Clavé regresa a México, va a ver luego a la viuda de su hermano, porque siendo el mayor, te digo que siendo el mayor de los hermanos, él ya se había quedado con la casa y se dio cuenta pues, que ya no estaba el hermano y no tenía hijos. Y entonces lo primero que hizo fue comprarle la casa a su cuñada, digamos, ¿no? La casa de su abuelo, luego de su padre y luego de su hermano. Y dijo, bueno, pues esa casa tiene que regresar a manos de la familia y ya se compró la casa. Pero en esa época todavía no acaban de demoler completamente la muralla. Y había un proyecto muy ambicioso, que fue ejemplo para muchos lados de Europa, de un urbanista que se llamaba Cerdá, se llamaba, a ver si me acuerdo, no me acuerdo el nombre porque es chistoso. Este señor Cerdá hizo lo que se llama l'Eixample de Barcelona, el ensanche, ¿no? Es decir, construir afuera de los muros, porque según estudiando yo de lo que hizo Cerdá, más o menos en 1850, la gente que vivía dentro del perímetro de la muralla adentro, como era el caso de Clavé, si era gente más bien pobre, podía durar hasta 18, 20 años. La gente ricachona también dentro de la muralla pues podía vivir 50, 60, pero la gente pobre no la pasaba muy bien, no era muy salubre, etcétera. Entonces, cuando Clavé regresa, pues dice, bueno, aparte de tener aquí la casa, pues me voy a hacer una nueva. Y se hizo una casa precisamente en el ensanche, ¿no? Con la idea de hacer ahí una gran galería. Entonces, luego le encargaron también afrescar una iglesia, creo que de la Merced, ahora no recuerdo si de la Merced o dónde, pero ya al final no llegó digamos, a bajar el proyecto. Y un día, saliendo de su casa o regresando de la calle, se sintió mal y se murió, digamos, al pie de la escalera, 1880. Perfecto. Oye, pues bueno, mira, tenemos aquí algunos saludos de Bernardo Gallo, de Sandra Rodríguez y de la doctora Marta Toriz, que nos están siguiendo, aparte de la gente que no se manifestó, que está ahí, pero no dice nada. Nos pregunta, o te pregunta más bien, Bernardo Gallo precisamente, dice, en su época, Pelegrín Clavé tuvo una competencia laboral a lo largo de toda su carrera, me imagino, como pintor, como director, ya hablamos de su situación como director de la Academia San Carlos, pero ¿tenía algún competidor, alguna gente con la que le gustaba darse
ahí a ver quién es mejor pintor, quién hace mejores cosas, como a veces sucedía en el Renacimiento. Sí, competidor en el sentido de que hubiera competencia, sí. Yo creo que sí, había y bastante. Había un pintor bastante bueno que se llamaba Edouard Pingré, digamos, ¿no? Era un francés. De hecho, Pingré tuvo algunas desavenencias con Clavé porque escribió en el periódico diciendo que como Clavé venía de Roma y de España, sabía muy bien pues que la luz es muy importante para los cuadros. Y entonces porque las exposiciones estaban divididas en salones, ¿no? El salón, digamos, de los cuadros del profesor, el salón de los de grabado, el salón de los alumnos de tal y tal, ¿no? Y también había un salón para los extranjeros y para los pintores, digamos, de la provincia, etcétera, ¿no? Pangré siempre, bueno, en ese año se quejó de que en donde estaban sus cuadros no les daba la suficiente luz como para que resaltaran lo mismo que resaltaban los del maestro. Y siempre hay envidias en algún caso. Pero Pangré tuvo muy buenos clientes, muy buenos clientes, porque no digo que fuera para nada menos que Clavé. Clavé era mucho más detallista, ¿no? Si uno ve las sedas y todo eso, pues era muy cuidadoso. Y tiene una pincelada muy rápida y sobre todo no se empasta. O sea, esas cualidades pues no las tenían todos, ¿no? Pero Pangré era uno de los muy buenos. Ya hablamos hablado de la rivalidad gratuita que tuvo Juan Cordero, y que eran puros periodicazos, cada ratito echaba sus periodicazos diciendo que este cuate era el peor y que como no era mexicano, etcétera, ¿no? Y es curioso porque luego los descendientes que yo he conocido de él, pues siempre hablan bien de Clavé. Yo digo, qué gente tan cariñosa, porque pues, su tatarabuelo lo odiaba. O sea, había un odio ya visceral contra Clavé, porque pues no era mexicano y él sí era, y era mejor, etcétera. Yo, francamente, los cuadros de Cordero sí son muy meritorios, muy buenos cuadros, pero por ejemplo, con el que quiso comprar a Santana me parece con unos colores muy chillones, muy apastelados. Entonces, no soy crítico de arte para nada, pero sí puedo, a mí en eso específicamente ese cuadro me parece muy bueno. Así es. Bueno, oye, también nos pregunta Bernardo sobre si se sabe cuánto costaba un cuadro en aquel momento, cuánto cobraba el maestro a sus clientes por un cuadro, no sé, como el de don Andrés Quintana Roo, por ejemplo, que está precioso. Esta muchacha en blanco pastel, sí, está junto a los bocetos. Ajá, mira, realmente no, es una pregunta que me hago yo y que tengo que investigar, no lo sé, no, no conozco ningún recibo, por ejemplo, ¿no? Habría que buscar en los archivos de la gente, por ejemplo, de los Era Soto, cuánto pudo costar el cuadro. No tengo la menor idea, pero sí voy a decir una cosa, que Clavé sí le fue muy bien, realmente hizo muchísimo dinero, ¿no? De hecho, la casa que construyó en Barcelona, pues sí es bastante impresionante, ¿no? Y ahí se llaman, cuando llevé a mis hijas, una vez que fuimos a Barcelona, que no les importaba nada, por supuesto, pero yo sí las quise llevar, les dije, bueno, vamos a ver la casa que había sido del papá de mi tatarabuelo, pues. Y entonces, ay, papá, ¿y qué nos importa? Bueno, yo la quiero ir a ver. Entonces fui, hacía muchos años que no iba, y entonces estaba platicando con el portero y dijo, sí, todas estas casas las hicieron indianos. Es decir, los indianos eran aquellos que se iban a las Indias, a llamadas Indias, y regresaban con mucho dinero. Y ese fue también el caso de Clavé, porque si se pudo construir una casa de 6 pisos, que son de esas muy altos, los techos, etcétera, si quieren se las puedo enseñar en una foto, sí, evidentemente, pues sí hizo mucho dinero. Y bueno, no fue de los indianos, hubo unos indianos que sí tienen muy mala fama porque fueron esclavistas, etcétera. Yo tengo mucho respeto por Clavé, porque digo, todo su dinero se lo debe a sus manos, ¿no?
sea, él no tuvo que robar ni aprovecharse de nadie. Su arte. Tuvo muchos clientes ricachones, eso sí, pero eso no era su culpa. Claro. Supo cobrarles bien o lo que sea, pero realmente no era, pues no hizo su fortuna, digamos, de manera sucia, pues. Ujú. Ignoro eso, pero voy a buscar porque sí, para el libro es interesante saber qué tanto costaba un cuadro. O cómo estaba el mercado en aquel momento, ¿no? Claro, Ujú. pero Martín, mira, perdón, dime. él sí abrió, o sea, con estas exposiciones que se le ocurrieron a él y a Vilar, sí abrieron un mercado muy grande, porque mira, aquí tengo el libro, sí hay un libro de este libro que es el catálogo de las exposiciones de la antigua Academia de San Carlos. Ajá. Este señor, ¿cómo se llamaba? Romero de Terreros, ya está medio rotito todo. Este Sí. señor hizo el catálogo y es bastante aburrido porque, por ejemplo, te dicen sala de pinturas remitidas de fuera de la academia. Luego en la siguiente son 500 nombres, ¿no? Luego dibujos de la clase de paisaje, director don Eugenio Landesio. Luego pintura, composición de pocas figuras, escultura, clase del natural, clase de copia de cuadros, dibujo. O sea, todos estos eran salones, digamos, en donde se mostraba todo esto. Vistas de edificios tomados del natural, o sea, todas como subcategorías, todos estaban representados. Entonces, cada exposición, cada catálogo de exposición debe ser cuando menos 10 hojas y qué te puedo decir que como 600 nombres, ¿no? Para buscarlos, digo, para mí es fácil porque dice cuadros presentados por el director, pero si quieres buscar, por ejemplo, también dice los de Pangré, dice también algunos otros, pero muchos de ellos están perdidos entre los remitidos por los, digamos, gente que prestaba y se iban a Europa, por ejemplo, y traían un cuadro y dicen, bueno, vamos a presentarlo en la exposición de la academia. O sea, así se podía todo. O sea, él no cerró, digamos, las exposiciones solamente a él y a sus discípulos, sino a todos los coleccionistas que quisieran llevar sus pinturas y esculturas, etcétera, para presentarlas en la exposición, porque de alguna manera, pues era sensibilizar a todo, digamos, al público, pues para que se animaran a contratar arquitectos, escultores, pintores, pero no necesariamente a ellos, porque estaban representados todos. Claro. Pero, Martín, este cuadro precioso que mostraste de la enfermedad de la reina Isabel de Portugal, ¿en dónde se encuentra en la actualidad? Está en la Academia de en el Museo Nacional de San Carlos, San Carlos. en la calle de, ¿cómo se llama? Puente de Alvarado. Puente de Alvarado. Puente de Alvarado. Sí, Esa sí, es una precioso. es una casa preciosa que hizo Manuel Tolsá para Ujú. una familia, y después ahora se ha convertido en el Museo Nacional de San Carlos, porque toda esa obra siempre estuvo como para que los alumnos la pudieran utilizar como modelos, digamos. Pero luego alguien decidió pues hacer un museo y llevarse toda la obra para acá. Lo que sí se quedó allá fueron pues muchísimas cosas de yeso que mandó traer Clavé, copias de yeso, también Vilar mandó traer muchas cosas, compraron pinturas, etcétera, justamente para la academia. Así es, así es. Pues mira, déjame comentarte que el doctor Alberto Soberanis, gran amigo de nosotros tres, tanto de Samuel tuyo como mío, nos manda saludos y dice, como siempre, un placer escuchar al profesor Martín Clave. Saludos Samuel, saludos Aquiles. Un comentario. Durante el Segundo Imperio, Pellegrín participó en la Comisión Científica, Artística y Literaria fundada por el mariscal Bazán. Fue vicepresidente de la 10 sección o la 10ª sección Bellas Artes, Pintura, Escultura, etc. Los personajes que pertenecían a esa sección fueron el presidente Lorenzo Hidalga, Juan Cordero, Luis Campa, Antonio Gómez, Eleuterio Méndez, José María Miranda, Sebastián Navalón, Francisco Lizardi, Felipe Sojo y también Roubaud. No sé, yo no sé francés, así que no sé si se dice bien Roubaud o Roubaud.
en fin, tú me corriges. Dice, ¿qué opinas de este grupo de intelectuales? Bueno, pues varios de esos, Navalón, etcétera, eran discípulos de Clavé, ¿no? Uh-huh. Me extraña que hubiera aceptado Cordero estar junto con él, o probablemente era pues una manera de decir, pues yo también puedo, no lo sé. Y yo ignoro eso porque en mis investigaciones no me he topado, ya se lo había hecho Alberto, que me tiene que echar una mano en esa comisión científica. Uh-huh. No tengo muy claro todos los nombres, pero sí, Clavé también pertenecía, no, cuando menos como diletante, a la Sociedad Filarmónica. Era muy musical, digamos, ¿no? Inclusive cantaban ellos dos, ¿no? Tanto Vilar como Clavé, y sabemos que tenían buena voz y se juntaban, porque antes la música se hacía, no se ponía un disco, se hacía en las veladas, la gente tocaba el piano, algunos tocaban instrumentos, etc. Yo sé que hubo una guitarra, por ahí supe que se vendió muy cara, una guitarra que fue de Clavé, y bueno, la flauta que yo creo que nunca utilizó, pero se la regaló a Maximiliano porque le dijeron que a Clavé lo que más le gustaba era música. Sí, ignoro lo de la comisión, pero bueno, estoy esperando que mi amigo Alberto... Ahora que acabe el libro. Ya ves que estaba escribiendo un libro, ahora que acabe el libro. Claro, sí, una indicación me dará. Así es. Mi querido Martín, pues te agradezco infinitamente tu plática, estuvo muy interesante y debo confesar que yo era totalmente ignorante de este artista y me quedé fascinado con su obra, con la técnica, con el manejo del color, la luz, los personajes, ¿no? que tomó, que cada cuadro debe tener una historia maravillosa detrás y que, pues bueno, espero que podamos seguir platicando sobre estos temas y que... Hay un paréntesis, hay algunas, yo no sé si fueron muy antipáticas porque les dejó el bigote ahí a las mujeres, ¿no? Y le cayeron gordas. Pues es que, acuérdate que muchas por eso. Sí, muchas gracias. Yo estuve encantado y muchísimas gracias por aguantar esto. Todo el mundo, ¿sabes qué? Aquí todos somos ignorantes, todos, en diferentes cosas. No podemos abarcar todo, ¿no? Claro, pero no, estuvo muy padre, me gustó muchísimo y la verdad que qué gran pintor era Pellegrini, Clavé. Ahora que se pueda voy a irme allá a la academia, al museo de la academia, a ver ese cuadro, que dice que además es enorme, ¿no? 2 metros por 2 y tantos. Es una cosa maravillosa ver eso. Tengo una donde está Samuel, pues la exposición que pusieron recién. Bajaron el cuadro que es muy pesado y muy grande. Lo bajaron digamos, a un salón en la planta baja, porque en general está en la planta alta y son edificios muy altos. Sí. Y quedó precioso, se ve Samuel como la mitad del cuadro. Es decir, es un cuadro, yo creo que 2.44, es una barbaridad. Sí, una cosa impresionante debe ser. Lo voy a ver y lo disfrutaré en vivo. Y también nos manda saludos mi queridísimo amigo Guillermo Bermúdez Garza Ramos, compañero. A él le debo ser periodista en gran parte, que fue el que me enseñó. Yo era el encargado de chicotearme cuando yo estaba también escrito. Yo no tenía ni la más mínima idea de cómo se hilaba una palabra con otra o cómo se construye una frase. Fui estudiante de historia, pero no había aprendido a escribir. Memo, que la aprecio enormemente, casi como un hermano, fue el que me guió paso a paso en esas ideas del periodismo. Y va a ser nuestro invitado el próximo viernes en Tecnocultura. Aquí estamos. No le puedo contestar porque estoy transmitiendo por eso. Pero Martín, me dio mucho gusto, la verdad, sí. Oye, hay que armar otras pláticas sobre los zapatos, no sé lo que se te ocurra, yo encantadísimo. Y además para aprender más, ¿no? No, tengo otros temas interesantes, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, cosas así que no tiene nada, que es más bien una cuestión histórica, y donde igual se desmiente toda la cosa, pero sí he hecho muchos estudios sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el chocolate, he hecho varias exposiciones.
Muy bien, gracias sobre chocolate. Muchas gracias, Leti. Y aquí me tienen las órdenes completamente. Muchas gracias. Vamos programándolo para mayo, mi querido Martín. Ahorita no cuelgues, o sea, que no cuelgues, y ponemos una vez de acuerdo. Dice mi querido amigo Guillermo Bermúdez, gracias por la mención, mi querido Aquiles, maestro. Sabes que se te quiere un chingo, cabrón. Ya lo sabes. Así que bueno, Leti, por favor, es todo tuyo. Bueno, pues les agradecemos mucho a los seguidores de Conversaciones con la Historia habernos acompañados en esta noche, el último sábado de febrero. Mañana se termina febrero, así es que arrancar bien la semana con este mes de marzo que nos trae la primavera. y también para comentarles que el próximo sábado en Conversaciones con la Historia vamos a tener también un tema muy interesante, historia del cine mexicano, y va a estar con nosotros nuestro buen amigo, compañero Ulises Ladislao. Así es que no se lo pierdan, cuídense mucho, seguimos cuidándonos, ya está llegando vacuna, así es que pronto estaremos mejor. Un abrazo, Martín, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. A todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado con mi carnalito, el Ulises Cantarel. Nos vemos.